Bien, bueno. Entonces, les voy comentando. Ya actualicé un poco los contenidos de la página, ¿sí? Ya está disponible el apunte de las clases de la semana pasada, ¿sí? Donde, bueno, estuvimos viendo todas esas cuestiones técnicas de cómo instalar las bibliotecas. Sí, ahí tienen un poco más detallado el tema del uso de los read key y los it passes, ¿sí? Para tener control sobre el teclado, cómo construir centinelas utilizando esas funciones, ¿sí? Algunos ejemplos prácticos también. Bien, ahí se sigue sumando gente. Nuevamente, buenas tardes a los que se van sumando. Sí, bueno, como les decía, el tema de lo que habíamos empezado a ver, que hoy vamos a seguir con el tema de listas y tuplas. ¿Sí? Así que ahí ya tienen ese material disponible. Bueno, obviamente está la clase. Está en las clases, también están los códigos si quieren consultar. ¿Sí? Está bastante actualizado con todo lo que vimos la semana pasada, con los ejercicios que fuimos resolviendo. También recuerden, si por ahí tienen algún problema para el tema de la generación de los archivos ejecutables, en la parte de arriba del software, del entorno de desarrollo, en la parte de instrucciones, acá está, digamos, un poco el apunte para ver el tema ese de generación de ejecutables, ¿sí? Acá en la parte de generar archivos ejecutables. En ese documento van a encontrar algunas ayudas si les llegan a llegan a tener algún tipo de problema para poder generar los archivos ejecutables, ¿sí? Aparte de estar algunas explicaciones con respecto al entorno en desarrollo, en particular la generación de archivos ejecutables la van a encontrar ahí. ¿Sí? Recuerden el tema del trabajo de aplicación, de ir viéndolo. Básicamente ya todos los temas que entran para resolverlo ya lo dimos. ¿Sí? Ya todos estos temas que estamos empezando a ver ahora no entran dentro de este trabajo, ¿sí? Sobre todo el tema de listas y tuplas, eso ya no es abarcado por este trabajo. Así que, bueno. Como siempre, antes que nada y antes de empezar con los desarrollos de contenidos, tenemos el espacio para ver si tuvieron alguna duda con respecto a alguno de los ejercicios de las guías. ¿Sí? Si quieren que veamos alguno acá ahora para resolverlo. Dicho sea de paso, ya próximamente, en lo inmediato, ya la próxima guía de ejercicios ya va a ser sobre estos temas de ahora para trabajar con listas y con tuplas. ¿Sí? Ni bien lo termine, lo voy a subir. ¿Sí? ¿Cómo vienen con el tema de las guías? ¿Han podido resolver algo? ¿Se trabaron con alguno de los ejercicios en particular?
Bien, bien. ¿Ninguna duda? Con el tema del trabajo. ¿Alguna cuestión? Ok, bien, bueno, ahí veo que estás con el tema de las carátulas. Bien. Sí, como dicen ahí, sí, efectivamente, esa siempre es una buena forma de trabajar, ¿no? El ir resolviendo primero las cosas por separado, ¿sí? Que cada proceso funcione bien por separado y después, bueno, obviamente ver el tema de cómo juntar todo eso, ¿no? A partir de una estructura general. Sí, sí, ni hablar. Es bueno trabajarlo de esa manera. Bueno, si no hay ningún ejercicio en particular que les interese resolver, vamos a arrancar entonces con los temas de hoy, ¿sí? Con el desarrollo de hoy. Que, como les decía, la idea es seguir viendo este tema del trabajo con listas y con tuplas, ¿sí? Y con el manejo de los datos hacia el interior de estos, podríamos decir, conjunto de datos que se guardan de manera simultánea, ¿no? Básicamente nosotros, hasta la última clase, lo que habíamos visto eran las definiciones básicas, ¿sí? Conceptuales. Vimos las diferencias que había entre una lista y una tupla, ¿sí? Y habíamos llegado a ver el tema de cómo generar listas abiertas y a partir de ahí ir agregándole nosotros los datos en el interior de las listas, ¿no? Sobre todo con el uso de la función append. Bien, la idea ahora sería, como para tener una visualización práctica, ¿no? Profundizar un poco en el uso de las listas, empezar con la resolución de un problema, ¿sí? Y ver ya una estructura un poco más acabada de una aplicación que maneje o se maneje procesando listas de elementos, ¿sí? Listas de datos. Particularmente el problema que armé, como para arrancar hoy, ¿no? Trata de hacer un listado, ¿sí? De usuarios, ¿no es cierto? En donde se registre el nombre, el apellido y a su vez se genere un código automático para cada uno de los ingresos. Y a su vez después se presente, ¿no? En base a esos ingresos, se haga una presentación organizada, ¿no es cierto? Donde se muestren esos datos, pero que esté tabulado y en forma de tabla. O sea, requiere además en la presentación de los ingresos hechos que tengan un orden preestablecido, ¿sí? Y un orden y una presentación concreta, ¿no? En forma de tabla. Y a su vez, ya acá nos da una pauta, ¿no es cierto?, para el trabajo, que cada uno de los tres datos que vamos a registrar, ¿sí?, estén en listas separadas. O sea, una lista de nombre, una lista de apellido y una lista de código, ¿sí?
O sea, acá, ya creo que algo habíamos visto en la última clase, pero la idea ya es ver bien el uso, por así decirlo, del trabajo simultáneo con distintas listas, ¿sí? Entonces, en principio, vamos a importar las librerías que vamos a necesitar para la presentación, ¿sí? Obviamente ahí, como habla de presentarlo en forma tabulada y en tabla, la mejor forma para poder tener una presentación de ese tipo es trabajar con el cursor. Así de paso también seguimos viendo el uso de esa herramienta, ¿no? Por lo pronto vamos a usar esa, y también vamos a ver, para ya tener un poco más prolija la aplicación y en los procesos, vamos a usar la función del sistema. Sí, particularmente vamos a usar el clear para hacer la limpieza de pantalla. Bien, entonces, hechas las importaciones correspondientes, lo que nos pide es nombre, apellido y código. Entonces, como no tenemos los ingresos, los tenemos que hacer por teclado nosotros o el usuario de la aplicación, las listas, vamos a empezar con 3 listas abiertas, que vamos a definir al comienzo. Una que es para nombre. O sea, cuando hablamos de listas abiertas, son listas que se inician sin ningún dato adentro y a las cuales nosotros les vamos a agregar los datos. Si recordamos, si hablamos de listas, van los corchetes. ¿Sí? Y así íbamos iniciando las listas. Apellido. Y código. Bien. En nuestro caso, por ahora, vamos a trabajar, vamos a seguir en la línea con la que terminamos, trabajando con estructura for, ¿sí? Con un rango fijo. Vamos a hacer la corta, digamos, de 3 elementos, ¿sí? O sea, que se pida el ingreso de 3 usuarios. Y lo que vamos a hacer, entonces, es empezar a llenar estas listas. Entonces, para nombre, primero vamos a pedir vamos a hacer el input. Y acá, directamente, lo que podemos hacer para simplificar un poco la sintaxis, ¿sí? En el ingreso, a ver, podríamos trabajar con una variable, ¿no? Por ejemplo, una variable A. Ahí hago el input del nombre y después usábamos el append
¿sí? Para ingresar, para el ingreso de los datos, ¿sí? Que lo habíamos visto, era lo último que dimos la última clase, ¿sí? Que era una función que a la lista iba agregando los datos a la lista. Siempre, eso es algo que vamos a tener en cuenta para uno de los temas que vamos a ver hoy, que en este caso, esta función siempre va agregando al final, ¿sí? Obviamente, cuando la arrancamos con una lista que no tiene ningún elemento adentro, agrega el primer elemento, ¿sí? Y después va agregando siempre al final. Entonces, una forma, como nosotros habíamos visto, es hacemos el input, ingresamos, lo asignamos a una variable y después el valor de esa variable la agregamos a la lista. Obviamente, este paso se puede simplificar y agregar directamente a la lista, digamos, no debería haber ningún problema en hacer el ingreso directo sin necesidad de tener que manipular ahí en el medio una variable. En este caso, a lo mejor no tendría mayores dificultades, teniendo en cuenta de que son solamente 3 listas las que estamos manejando, y es poco lo que hacemos. A lo mejor es indistinto usar o no una variable, pero por ahí si serían más cuestiones las que tenemos que manejar, a lo mejor complica un poco el código tener que andar trabajando ahí con variables intermedias para llevar los datos de un lado al otro. Entonces, como para simplificar y hacer las cosas más directas y tener un código, digamos, un poco más simple y entendible, lo podemos hacer de manera directa y nos ahorramos por ahí tener que andar definiendo de manera innecesaria variables que nos terminan alargando demasiado el código. Entonces lo podemos hacer de manera directa, ingresar nombre, directamente nombre. Lo mismo para apellidos, solamente que trabajamos en una lista distinta. Le ponemos un salto de línea para que quede un poco separado. Y después, el tema del código, el problema, ¿sí? Se movió. Dice la generación automática. A ver, en este caso, como recién estamos arrancando, no vamos a complicarla con respecto a cómo conformar ese código. Simplemente que sea una numeración automática por orden de ingreso. O sea, ¿qué es eso? Que el primer registro de nombre y apellido que se ingresa tenga el código 1, el segundo el código 2, el tercero el código 3. Entonces, es una cuestión que la podemos manejar básicamente con un contador, ¿sí? Directamente. En realidad, esto está hecho como para que nosotros también tengamos en cuenta una forma de utilizar contadores o otra utilidad que también puede tener un contador cuando uno está trabajando con un bucle, ¿sí? Un bucle repetitivo. Entonces, el bucle va a ir generando, por así decirlo, un código automático mediante un contador. Que lo vamos a iniciar en 1, para que arranque desde el código 1, ¿sí? Vale también recordar, siempre recordemos que la numeración dentro de la lista es desde 0. Entonces,
lo que nosotros hacemos acá es, en la lista de código, vamos a ir agregando el valor del contador, ¿sí? Que al principio va a ser 1, y después lo vamos incrementando, ¿sí? Recuerden, el más igual es una forma simplificada de poner contador igual contador más 1, digamos, cuando queremos hacer un incremento con un valor fijo, con el más igual o el menos igual, se puede simplificar esa operación. Entonces, nosotros agregamos el primer registro, se le agrega el número del contador, después se incrementa ese contador que pasa a tener un valor 2, entonces cuando hace la segunda vuelta en el bucle, ahí ya el segundo ingreso que hagamos va a tener el número 2, ¿sí? Entonces automáticamente se va generando el registro del código para cada uno de los ingresos que nosotros hagamos. ¿Sí? Y de esta forma nosotros vamos trabajando con 3 listas paralelas. En principio, para verificar el correcto funcionamiento de ese bucle, podemos probar imprimiendo las 3 listas para ver cómo queda. Sería nombre, apellido y código. Bueno, antes de verificar, también, acá justamente hoy hablamos de importar la biblioteca System, porque en todo caso lo que puedo hacer para una mejor o una presentación un poco más prolija es, por cada vez que me da una vuelta del bucle, se limpie la pantalla. ¿Sí? Entonces no se me va repitiendo cada vez que tengo que hacer un registro, todo para abajo y me quede todo en la pantalla, en la visualización. Entonces hago un ingreso, termino el ingreso, limpia la pantalla, pasa al segundo ingreso, ¿no? A ver, si ahora lo ejecutamos. Bien, entonces tenemos el primero. Bien, ve, como les decía, ya para el segundo ingreso me borra, entonces me va quedando, no se me va acumulando todo en la visualización. ¿Sí? Paso al tercer ingreso. Y efectivamente, ahí tenemos armadas, no, nos quedó bien armado el tema del bucle y del registro dentro de las listas, ¿sí? Como vemos, tenemos las listas de nombres con los 3 nombres, la de los apellidos con los 3 apellidos, y las listas del código que se fue generando de manera automática. Este código que se fue generando de manera automática gracias al contador que hicimos dentro del bucle. ¿Sí? Así que hasta ahí vamos bien. Ahora el tema es, como decíamos, así es como se nos imprime cualquier lista si simplemente le damos imprimir a la lista.
Entonces, si nosotros queremos tener una mejor visualización, ¿sí? Tenemos que ir dándonos un poco de idea a ver cómo podemos acomodar para que las cosas nos queden prolijas en la pantalla, ¿sí? Evidentemente trabajar así de manera tan directa no, nos puede resultar no muy prolijo que digamos. Entonces, lo que nos pide ahí el problema es que se presente de manera ordenada, tabulada y como una tabla. Entonces, ahí lo que podemos hacer, ¿sí? Es de vuelta con una estructura for, ver cómo podemos hacer la impresión lista por lista. Habíamos visto que si una manera de prolijarlo era ir haciendo una impresión elemento por elemento, ¿sí? Haciendo uso del índice del elemento de cada lista. Entonces, al principio, algo que se puede hacer es, como para presentar una tabla, ¿sí? Ahí hacemos uso del cursor. Lo arrancamos en la coordenada 4, 4 de la pantalla, ¿sí? Entonces, ahí, haciendo uso del cursor, podemos hacer la presentación, por así decirlo. ¿Sí? Podemos poner... digamos, los títulos de la tabla. Controlando sería el eje horizontal de X. Vamos a ponerle, dejar caracteres, lo corremos 10 espacios, ponemos nombre. Entonces, digamos, modificando solamente X y manteniendo ahí igual, en el mismo renglón, me va a imprimir las 3 columnas, ¿sí? Obviamente esto después, a partir de la visualización, uno puede reajustar un poco, ¿no? Si no queda del todo bien. Entonces, tenemos la fila de títulos. Después, una vez que se imprimen los títulos, hay que empezar a imprimir los registros, digamos, de código, nombre y apellido. Entonces, lo que primero que vamos a necesitar acá es definir dos variables para controlar el cursor. Algo de lo que ya venimos viendo, ¿no? Sobre todo con los ejercicios de las carátulas y demás. ¿Sí? Y otros ejercicios que fuimos, cómo ir controlando las posiciones en base a variables. ¿Sí? Las iniciamos, vamos a ponerle desde x igual a 6, para que, no, sería x igual a 4, arranque desde 4,
Y después definimos y, un poco más abajo, sería así, acá están en 4, lo bajamos a 6. Para que nos quede abajo de la línea de títulos, de la fila de títulos. Un par de líneas abajo. Entonces, para empezar a imprimir los registros, imprimimos en esta posición de cursor. ¿Sí? En la posición 4, 6, arrancamos imprimiendo lo que sería la lista nombre y hacemos uso del índice. Para que me vaya imprimiendo, ¿no es cierto?, elemento a elemento conforme se va sucediendo el rango, ¿no? El rango de 1 a 3. Y va adoptando los valores de 1 a 3. Entonces arrancamos con el 1. Después tenemos que imprimir el apellido. Pero apellido tiene que arrancar desde la posición 14. Entonces a X la vamos a incrementar en 10. ¿Sí? 4 más 10 nos da 14 y nos va a posicionar abajo. Obviamente Y se mantiene en 6. Bien. Bueno. Entonces, como les venía diciendo, acá incrementamos X para que se corra a la columna de nombre. En realidad, lo primero que se imprime es código. Es el código. Movemos 10 lugares X, o sea, de manera horizontal. Movemos 10 lugares. Se posiciona el nombre. Ahí va el nombre. Y después tenemos que mover otros 10 lugares X para que imprima el apellido. ¿Sí? Entonces así vamos construyendo la primer fila de los registros ingresados. ¿Sí? Código, nombre y apellido. Vamos moviendo X de manera horizontal. Y una vez que me imprime los 3 datos, tengo que, en primer lugar, volver a X a 4. ¿Sí? Es como que escribo la línea, es como cuando usábamos las máquinas de escribir, ¿no? Que escribía un renglón y apretábamos la palanquita que nos bajaba hacía el salto de línea y volvíamos de nuevo al principio, ¿no? Es un poco lo que hacemos eso. Después que movimos a 10 lugares X, hacemos el salto y volvemos de vuelta a la coordenada 4, ¿sí? Y obviamente, y la tenemos que bajar, vamos a bajar las 2 líneas para que se note bien el salto, y que acá se imprimió en la línea 6, ahora la bajamos a la 8. En realidad,
acá lo que hacemos directamente es incrementarla en 2. Para que se noten bien los datos. Entonces, y nos queda un poco no tan amontonados los datos. Entonces, a ver, movimos 10, lo volvemos a 4, bajamos 2 lugares, y cuando da la vuelta al bucle, arranca de vuelta desde x4, pero y ya va a estar incrementado en 2. Entonces de 6 baja, mejor dicho, sube el valor, pero baja en la consola a 8. ¿Sí? Entonces nos queda 4, 8, 14, 8, bien. En principio, ahí nos debería quedar. ¿Todo está bien? A ver, si ejecutamos. Primero nos pide los 3 ingresos. Me parece que apreté. Ahí. Bien. Y ahí vemos, dentro de todo, nos quedó bastante prolijo a la primera. ¿Sí? Vemos cómo nos quedó en forma de tablas ordenados, ¿no? Entonces ahí de nuevo la importancia que tiene el poder practicar el uso de una herramienta como el cursor, ¿sí? Y el de ir fijando los posicionamientos, ¿no? Y cómo ir variando esos posicionamientos a partir de variables, ¿no? Fíjense que dentro de todo nos quedó todo bien columnado, a diferencia de como lo habíamos visto la primera vez, cómo se visualizaba la lista. Ahora esas 3 listas que tenemos por separados, empezamos a construir a partir de esas 3 listas los registros, ¿no? De ingresos, en este caso como nos pedía el problema, de usuarios. Y los ordenamos bien con una tabla, ¿no? Bien tabulados. Las tabulaciones las hacemos con el cursor, ¿no es cierto? Fíjese el tema de que primero imprimimos la línea de títulos, código, nombre, apellido, y después hacemos la impresión registro por registro. ¿Sí? Y hacemos bien las variaciones. Sí, a lo mejor, bueno, acá teníamos nombres cortos, ¿no? Pero por ahí si teníamos nombres más largos o apellidos más largos, a lo mejor nos quedábamos cortos con el tema de los espaciados de 10 lugares, y a lo mejor se requería un poco más de espacio entre columna y columna, ¿no? Pero bueno, entonces hasta acá tenemos, usando también el tema de los bucles for, ¿no? Que es una herramienta interesante como para estructurar bien esto. Ah, bien. Ahí me están diciendo, se superpone. Bueno, sí, sí, puede pasar. Puede pasar. Esas son cosas, bueno, acá en este caso, a la primera dentro de todo, me quedó prolijo, pero bueno, porque también fueron bastante simples los ingresos que puse. Pero sí, a lo mejor hay que ir afinándolo con las visualizaciones e ir controlando bien el espaciado.
y tener en cuenta de que las coordenadas, ¿no es cierto?, X, Y, también comienzan desde el primer carácter, ¿no? Entonces, en realidad, los 10 espacios es desde acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que los 10 lugares es desde la C hasta la N, digamos. Entonces también tener en cuenta eso, incluso en los títulos, cuánto lugar me va a ocupar el título, ¿no? En la coordenada. ¿Sí? O sea, en este caso, también acá la distancia es desde la N hasta la A, los 10 lugares. ¿Sí? Van de acá hasta la hasta acá. Bien. Entonces ahí más o menos se entendió. Esto es un poco retomando lo que habíamos visto en la clase pasada, lo último que habíamos visto. Bien. Ahí captaron la idea, ¿no? Le sumamos el tema del uso de los bucles, el tema de cómo, por ejemplo, con un contador podemos ir generando registros automáticos, ¿sí? En una lista que no, o sea, esta lista nosotros no la manipulamos, sino que fue la propia aplicación la que manipuló esta lista de códigos por medio de esta repetitiva, contador, ¿no? Solamente hicimos los ingresos ahí. Y bueno, vimos también el tema del uso del clear, ¿sí? Para ir limpiando y nos quede también un poco más prolijo. Bueno, y ni que hablar el tema del uso del cursor para la presentación. Bien. Habiendo hecho este repaso con algunos agregados interesantes para tener en cuenta, vamos a seguir con el tema listas y tuplas. ¿Qué es lo principal para ver hoy? Es seguir con el tema de inserción de un elemento, ¿sí? Cómo insertar un elemento, pero ya, justamente por eso hoy les aclaraba, nosotros recién utilizamos el append, pero que agrega siempre al final. O agrega el primer elemento y después va sumando el segundo elemento al final, el tercer elemento al final, y se maneja de esa forma. La idea es hoy ver cómo insertar un determinado elemento, pero en una posición específica dentro de la lista, ¿sí? O sea, no necesariamente al final, sino en una posición determinada y específica, cómo insertarla en ese lugar. Y qué es lo que pasa con los otros elementos, ¿no? Cómo se reacomodan las cosas dentro de la lista, ¿no? Al insertarlo al insertar un elemento nuevo en una posición particular. Después vamos a ver cómo eliminar elementos. Ahí también vamos a ver dos formas distintas de eliminación, ¿sí? De elementos, ya sea de una lista, o también en este caso se aplica a las tuplas. Recordemos, las tuplas son listas, pero que se definen de antemano, los elementos están definidos de antemano y ya queda fija con esos elementos. Por eso, la inserción de elementos se aplican a las listas, pero no a las tuplas, ¿sí? Porque una tupla, una vez que ya se definió con determinados elementos, no se puede modificar, ¿sí? Y al no poderse modificar las tuplas, ¿sí? No se pueden insertar nuevos elementos a las tuplas, ¿sí? A las listas. Después, una herramienta también interesante para tener en cuenta, cómo contar los elementos, ¿sí? De una lista o de una tupla. Sobre todo, esto puede tener relevancia en las listas, ¿no? Cuando trabajamos, como recién en el ejercicio, que trabajábamos con listas abiertas, a las que le íbamos sumando elementos. Bueno, como nosotros, una vez cerrado el ingreso de elementos, por así decirlo, bueno,
cómo contar cuántos elementos se ingresaron, ¿no? Justamente, como estábamos arrancando, en el ejercicio ya teníamos un valor predefinido en el bucle de que se iban a ingresar 3 elementos. Pero se puede trabajar de una forma un poco más flexible, por así decirlo, en donde no se predefine el rango, digamos, no se predefine la cantidad de elementos que se van a ingresar. Entonces, para poder hacer un ajuste ahí, o tener un registro total de elementos ingresados, es necesario al final hacer un conteo, ¿sí? O ir haciendo un conteo de los elementos que se van insertando. Así que bueno, ahí vamos a ver una función a tener en cuenta, ¿no? Para poder, dada una lista, que me devuelva la cantidad de elementos que tiene esa lista. Y después, por último, la idea sería ver el tema de recortes. ¿A qué nos referimos con recortes? Bueno, cómo tomar determinados segmentos de una lista, ¿sí? Por ejemplo, si la lista tiene muchos elementos adentro, ¿no? Pensemos el tema de los recortes cuando tenemos listas de muchos elementos, en donde no necesariamente a lo mejor queremos todos los elementos, sino que necesitamos seleccionar una X cantidad de elementos. Bueno, ¿cómo hacer una nueva lista que es un recorte de una lista un poco más amplia, ¿no? Pero bueno, después lo vamos a ver en detalle. Así que la idea hoy sería, bueno, seguir trabajando con listas y tuplas, sumando estas posibilidades y estas herramientas en la manipulación, tanto de listas como de tuplas, según el caso, ¿no? Bien, tema inserción de elementos. Justamente, como ya les dije, con el append, cómo funcionaba, la idea ahora es ver la función insert, ¿sí? Que justamente lo que nos permite esta función es insertar un elemento en una posición determinada, específica que nosotros marcamos. ¿Cómo sería la sintaxis? No, bueno, es el nombre de la lista, ¿sí? Punto insert, y ahí tenemos que tener en cuenta que se agregan entre los paréntesis dos valores. Un primer valor, que siempre va a ser numérico porque es el lugar de la lista en que yo quiero que el elemento, que es el que se pone después de la coma, se inserte, ¿no? Entonces, un primer valor numérico que es el índice, y separado por una coma, el elemento que yo quiero agregar a esa lista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionaría esto en el código? Bien. A ver, para verlo bien gráficamente de manera concreta, vamos a hacer una lista nombres. Sí, vamos a predefinirle los valores.
¿Sí? Hacemos una lista de 3. Y después vamos a insertarle un nuevo valor, pero, digamos, en el medio, no al final, usando el insert, ¿no? Veamos ahí en la sintaxis. ¿Sí? Ese es el valor que yo quiero agregar, ¿no es cierto? Y vamos a ponerle el índice 2, ¿no? Insert en la posición 2. Siempre hay que recordar que arranca desde 0, o sea que en teoría tendría que ir después de Pedro, María, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer la lista así, sin ninguna modificación. Y después insertamos un valor nuevo. ¿Sí? Y la volvemos a imprimir. Dejamos ahí un salto de línea para que se vea mejor. Entonces, cuando ejecutamos, bien, es nombres. Bien. Entonces ahí podemos ver, al principio de la lista era Juan Pedro Martín, y después, cuando hicimos la inserción, en la posición 2, ¿sí? Agregamos María en la posición 2. Y de esta manera, en un lugar determinado, se insertó un nuevo valor dentro de la lista, ¿sí? Bien, esa es otra forma de inserción. Ya habíamos visto el append, ahora ya tenemos y ya conocemos también el uso del insert para agregar elementos nuevos a una lista. Bien. Eliminación de elementos de una lista. ¿Sí? ¿Cómo podemos eliminar elementos de listas? Bueno, ya algo les había anticipado recién. Se puede hacer, hay dos formas. Por un lado, un elemento de un lugar determinado de la lista, o sea, haciendo uso de la posición de ese elemento, ¿sí? O sea, eliminar el elemento que está en la posición determinada, o bien, ¿sí? Esa es la eliminación por posición, o lo que es la eliminación por especificación. ¿Qué sería eso? Eliminar un elemento que tiene un determinado valor. ¿Sí? En este caso acá, en la eliminación por posición, se especifica entre corchetes, usando la palabra reservada del,
se especifica la posición del elemento que yo quiero eliminar. El elemento que está en esa posición lo quiero eliminar. En cambio, usando la función remove o remove, ¿sí? Yo ahí lo que hago acá es especificar, digamos, por el nombre o por el valor que tiene ese elemento, que se elimine. ¿Sí? De hecho, si hay más de un elemento que tiene el mismo valor, se van a eliminar todos los elementos que tienen este valor que yo, o sea, por especificación me permite eliminaciones simultáneas. En cambio, por posición, solo me va a eliminar el elemento de la posición. Veámoslo en el código. ¿Sí? Si seguimos trabajando, nosotros quedamos en que tenemos acá, por ejemplo, si yo quiero eliminar el elemento 1 de la lista, utilizo la palabra del, ¿sí? Que es, digamos, la abreviatura de delete, de eliminar o suprimir, ¿sí? Del nombres, y entre corchetes especifico la posición, ¿sí? Entonces, de esta forma, al volver a imprimirla, en teoría, Pedro ya no tendría que estar en la lista. Yo ejecuto, efectivamente, como vemos, tenemos la lista original, después le agregamos María, y después por medio del y la eliminación por posición, yo eliminé el elemento 1. Teniendo en cuenta que arranca desde 0, 0, 1, me eliminó Pedro, y ya no me aparece Pedro en la lista. Sí, y la otra forma que habíamos visto es por valor, de nuevo, yo puedo poner especificando ya no la posición, sino el valor, ¿sí? Que quiero eliminar. Puedo poner Martín, ¿sí? Y de esta forma, en teoría, me tendría que quedar solo Juan y María en la lista. Si yo ejecuto, me olvidé la S, ahí está, nombres. Entonces, al ejecutar, me quedó, claro, me olvidé de volverla a imprimir, ¿no? Elimino Martín, vuelvo a imprimir la lista, y efectivamente, fíjense, al remover o suprimir Martín, ¿sí? Me queda solo Juan y María dentro de la lista. Entonces, tengo la lista original, con el insert en la posición 2, agrego María, después elimino el valor de la posición 1, ¿sí? Que en este caso era Pedro, entonces elimino el valor de la posición 1, y me queda Juan, María y Martín en la lista, y después remuevo o suprimo o elimino el valor Martín de la lista. No interesa en qué posición está. A mí lo que me interesa es eliminar este valor. Y efectivamente lo suprimo de la lista. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos otra herramienta más que me permite la supresión de valores. Y después
¿sí? A esto le podemos agregar como un complemento, ¿sí? Que se puede limpiar una lista completa, ¿sí? Si yo quiero volver, así como nosotros hoy iniciábamos con una lista sin nada, sin ningún elemento adentro, y le íbamos agregando a medida los distintos registros, ¿sí? También lo que yo puedo hacer es, si se requiere en algún momento del proceso, volver a foja cero, por así decirlo, sin necesidad de tener que cerrar el programa, ¿sí? Lo que puedo hacer es limpiar toda la lista como lo hice acá abajo, o sea, usando el del, ¿sí? De la eliminación por posición, usando el del, pero sin poner ningún parámetro de nada, simplemente los dos puntos entre corchetes, y me va a eliminar absolutamente todos los elementos de la lista. La lista va a volver a cero, a no tener nada adentro, ¿sí? Acá también vale la aclaración, ¿no? Que dice si cuando nosotros queremos remover por especificación y ponemos un valor entre los paréntesis, un valor que en realidad no existe dentro de la lista, obviamente vamos a ver por pantalla un error, ¿sí? Se va a imprimir un error. Porque estamos queriendo suprimir un elemento que en realidad, un valor, mejor dicho, queremos suprimir un valor que no existe dentro de la lista, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver, para que quede bien plasmado en el código. Por ejemplo, nosotros acá teníamos 2, podemos directamente, ponemos un del nombres y entre corchetes ponemos 2 puntos, ¿sí? Así tal cual como está. En teoría, cuando volvemos a imprimir, ya no tendríamos que ver ningún elemento adentro de la lista original, ¿sí? Le damos a ejecutar. Y efectivamente, vemos acá al final, que ya no queda más nada adentro de la lista. La volvimos a foja cero o la volvimos a nada, digamos. Eliminamos todos los elementos que había dentro de la lista. De esta forma, como vemos acá, ¿no? También un elemento a tener en cuenta en estas cuestiones de supresión de valores, bueno, una forma de volver a hacer una lista, o de limpiar una lista, por así decirlo, si después necesitamos reutilizarla, y para que no nos quede ahí dando vuelta una lista que a lo mejor ya no tiene ningún tipo de uso dentro de la aplicación o de los procesos, la limpiamos y la podemos volver a reutilizar desde cero a la lista, ¿no? A lo mejor, dependiendo de qué es lo que estemos programando, para evitar que nos queden, digamos, basuras dentro del código, ¿no? De cosas que después de determinados procesos resultan inútiles y a lo mejor ocupan un espacio de memoria innecesario, bueno, siempre es importante tener en cuenta estas herramientas que nos limpian, ¿sí? De valores, porque recuerden que cada uno de estos valores dentro de una lista es, técnicamente, si retomamos un poco algunas cuestiones que habíamos visto en las primeras clases, ¿no? Los valores que se van asignando son espacios de memoria, ¿no? Que se van ocupando dentro de la memoria de procesamiento, ¿no? La memoria de trabajo. Entonces, obviamente en estos ejemplos sencillos a lo mejor es irrelevante, pero en aplicaciones que requieren de muchos procesos o que son ya mucho más elaboradas, a veces estas herramientas son necesarias porque al limpiarse, ¿sí? No solo son valores que se eliminan, sino que son espacios de memorias que se liberan también en los procesamientos. Entonces, bueno, otra cuestión más a tener en cuenta.
Esto con lo que tiene que ver con la eliminación de los elementos, ¿sí? Hasta acá, más o menos, se va entendiendo, ¿sí? Lo que vimos de inserción, esto de la eliminación, cómo se utiliza. Bien, me dice, se va entendiendo, perfecto. Después, bueno, son todas cuestiones que en la práctica misma se irá afinando el uso, ¿no? Y la utilización. Bien, lo que habíamos también introducido hoy, el tema del conteo de elementos de una lista. O sea, tenemos una lista determinada, armamos una lista, ya sea con los valores predefinidos o ingresando los valores en la misma aplicación. Bueno, al final yo quiero saber cuántos elementos me quedaron adentro de esa lista. Bueno, utilizando la función len, yo puedo obtener, digamos, en un valor numérico, ¿no es cierto?, la cantidad de elementos que tiene esa lista. Esto también, la función len, en este caso, también funcionaría para las tuplas, en el manejo de tuplas, ¿sí? Porque simplemente lo que hace es un conteo de elementos. Como no hay ningún tipo de modificación en la lista, se puede aplicar tanto a las listas propiamente dichas o también a las tuplas. Aunque se supone que si uno arranca con una tupla que ya tiene un número predefinido de elementos, ya parte también sabiendo a lo mejor la cantidad de elementos que tiene, y que a lo mejor no tiene tanto sentido contarlos, pero bueno, puede que se dé que se necesite trabajar en un procesamiento determinado con ese valor en concreto, entonces uno puede obtener ese valor contando, ¿no es cierto?, los elementos que tiene. Pero bueno, en principio podríamos decir que sobre todo para el trabajo con listas puede venir bien len, sobre todo con listas abiertas, pero bueno, no obstante, vale decir que si se aplica a una tupla también funciona perfectamente bien. Entonces, usamos la función len, como parámetro de la función va a estar la lista que nosotros queremos saber cuántos valores tiene adentro, ¿sí? Cuenta los elementos, y en este caso, como vemos acá en este ejemplo de código, a una variable se le asigna el valor de esa cantidad, ¿no es cierto? Y acá, ¿sí?, con esta herramienta, creo que viene ahora a continuación, podemos salirnos, como veníamos viendo hasta ahora, del uso de bucles for, y tenemos una herramienta que podría ayudarnos a trabajar con los bucles while, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos salimos de los rangos predefinidos que veníamos manejando hasta ahora en los ejercicios que resolvimos, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos al comienzo, era ingresar, teníamos hasta tres registros para ingresar, ¿sí? Porque el for estaba funcionando en base a esos tres registros. ¿Cómo se podría operar eso mismo, pero ya no mediante un for, sino mediante un while? Bueno, entonces, la idea de este ejercicio para aplicar el len, ¿sí?, y el conteo es desarrollar un programa de registro de productos, ¿sí?, de vuelta con un código automático y con un precio, o sea que podemos variar el tipo de valores, ¿sí? Vamos a tener un valor numérico, un valor de texto que nos pide el producto, y a su vez el precio de ese producto. De nuevo, van a ser tres listas, ¿sí? Bueno, acá nos pide para 5 elementos, pero bueno, vamos a ver cómo armarlo de otra forma que no sea
con un bucle for, sino con un bucle while, y utilizando la función len para controlar ese bucle while. ¿Sí? Bueno, ya estamos, son 7:20, si les parece, antes de arrancar, aparte ya vamos a tener el corte también del Zoom de los 40 minutos, si les parece hacemos el corte de 10-15 minutos, ¿sí? Hacemos el break, ya que estamos en horario, y después cuando volvemos, arrancamos ya desarrollando este ejercicio. ¿Sí? Después estábamos con el tema del problema, ¿sí? Mientras esperamos, creo que quedan un par más para reconectarse. Pero bueno, seguimos entonces con el tema de ahora utilizar el manejo de una lista por medio de una estructura while. ¿Sí? Y haciendo uso de esta herramienta que habíamos visto del conteo, ¿no es cierto?, de elementos de una lista. En principio, vamos a seguir trabajando con nombres. ¿Sí? Para ver un poco cómo funciona esto y cómo sería la sintaxis directa en el código, ¿no? Yo podría imprimir directamente haciendo uso de la función. ¿Sí? Fíjense que ya es una función reservada propia en el entorno de desarrollo. ¿Sí? Ya está integrada, una función integrada. Que la puedo usar directamente. Si imprimo, me tendría que imprimir el valor de la cantidad de elementos que hay en la lista, ¿no? ¿Sí? Me imprime directamente el 2, ¿sí? Que es el valor. Obviamente, en este caso, el conteo, o sea, len, la función len, empieza desde 1. ¿Sí? Eso también, una cuestión a tener en cuenta. ¿Sí? Que empieza desde 1, 2, ¿no es cierto? Y el valor entonces que me devuelve es el de 2, ¿sí? Independientemente que en lo que respecta a los índices dentro de la lista comienzan desde 0. Pero el conteo de la función len comienza desde 1. ¿Sí? Son detalles a tener en cuenta. ¿Sí? Desde dónde empieza una cosa y desde dónde empieza otra cosa. ¿Sí? Eso se ve no solo en Python, en general en programación siempre son cuestiones que suelen variar. ¿Sí? Hay determinadas funciones que arrancan los conteos desde 1, para otras cosas, y sobre todo para el trabajo con índices, siempre los conteos arrancan desde 0. ¿Sí? Bien. Obviamente, esta es una versión simplificada. Si seguimos el ejemplo que habíamos visto en la presentación, yo a esto lo podría asignar a una variable, ¿no? Que es un poco la idea de trabajar ahora. Trabajamos con una lista abierta que le inicializamos. Y ahora, con un while, fíjense
que yo puedo utilizar directamente, ¿sí? Ya voy directamente a la versión, por así decirlo, más simplificada, utilizando de forma directa la función len. Y en este caso, el problema hablaba de 5 elementos trabajando con ID. Estábamos con productos y precio. ¿Sí? Entonces, si nos ajustamos a lo que nos pide el problema, del programa que tenemos que desarrollar, de la aplicación, tenemos, de nuevo, trabajamos con las 3 listas, una de productos, una que es para los precios, y otra para el código o ID. ¿Sí? Y acá, en este caso, tomando como referencia la lista producto, ¿sí? Como les decía, opero directamente mientras sea la cantidad de ingresos en la lista producto sea menor a 5, le puedo pedir, ¿sí? Que me vuelva a pedir un ingreso, ¿sí? Manejando ya directamente este valor, que en principio es 0, y se va a ir incrementando, ¿no es cierto? Lo utilizo como contador. O sea, este va a ser, por así decirlo, no es exactamente un centinela, pero es como la condición de ajuste que yo tengo que garantizar que en algún momento, a partir del uso del len, me posibilite la salida del bucle, ¿sí? Entonces, como repasando un poco lo que veíamos hoy, hacemos un ingreso, en este caso podemos usar el append. Sí, hago el ingreso directo con el input. Otro para el precio. Acá, a su vez, como es un valor numérico, también le agrego el int. O, como puede ser un precio con decimales, utilizo una variable numérica, pero de punto flotante. ¿Sí? Fíjense, ya uno como con la práctica a lo mejor ya puede ir simplificando un poco las cuestiones, ¿sí? Y evitando a lo mejor un uso innecesario de elementos, como puede ser andar definiendo demasiadas variables o usar demasiadas variables auxiliares. Entonces, se puede ir concatenando el uso directo de las distintas funciones. Y bueno, el código, como habíamos visto hoy, lo podemos hacer directamente. Vamos
Para evitar confusiones con los nombres, le ponemos número, lo iniciamos en 1. ¿Sí? Entonces me agrega el número, arranca desde 1, después lo vamos a incrementar. Como hicimos hoy. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta, como hacíamos hoy, que para poder salir del bucle, en algún momento, esta condición tiene que convertirse en falsa, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer utilizando el len, ¿sí? Es, cada vez que hago un ingreso, vuelvo a tomar, a releer, por así decirlo, cuando da la vuelta, el valor de la cantidad de elementos que tiene la lista producto, ¿no? Que se va a ir incrementando continuamente y en algún momento va a pasar a ser falso, porque cada vez que vuelve al while, este len producto va tomando un valor mayor, ¿no? Por vuelta. Por lo tanto, me debería funcionar así de manera directa. ¿Sí? Y ya, a ver, obviamente uno acá podría haber trabajado con un contador independiente, ¿no? Como ya vimos en ejercicios anteriores. Pero bueno, una forma de hacerlo directamente, validando la cantidad en la misma lista, es utilizando la función len. ¿Sí? Y después, bueno, podemos hacerlo de manera directa. Imprimimos las 3 listas que en teoría deberían tener 5 elementos cada uno. Sí, bueno, en este caso no nos pedía mayores detalles de presentación. Lo importante es ver cómo funciona este bucle a partir del uso de la función len, ¿no? Yo le doy a ejecutar. Me pide un producto. Bien. Me olvidé la S de nuevo. Ahí me pide el precio. ¿Sí? Bueno, en este caso, yo acá podría haber utilizado la función, ¿no es cierto?, del sistema, ir limpiando. Acá lo hago de manera un poco más directa. Un nuevo producto. Y 1, 2, 3. Y uno más. Bien. Me imprimió la primera lista. Después, de nuevo. No olvidé acá la S. Bueno, vamos a achicarlo así no escribimos tanto de nuevo. Vamos a hacerlo de 2 nomás.
¿Sí? Y ahí, fíjense, me imprimió las tres listas, ¿sí? Con los dos valores, validando, ¿no es cierto? O la condición, haciéndome salir del bucle, ¿no es cierto? Directamente con la utilización del len y contando, ¿no es cierto?, la cantidad de productos, o mejor dicho, la cantidad de elementos que yo voy ingresando a la lista producto, ¿sí? Y vemos otra forma de operar con otro tipo de estructura repetitiva, en donde también voy agregando elementos a listas abiertas. ¿Sí? En este caso también vimos cómo utilizar las variables de puntos flotantes, también las listas, ¿no es cierto?, con otro tipo de datos. ¿Sí? De nuevo, el uso del contador para que me vaya haciendo un registro automático desde el ingreso. ¿Sí? Por ejemplo, algo también interesante que se puede tener en cuenta es que a este valor acá que yo utilizo para validar, en realidad puede ser una variable que yo defino de antemano. ¿Sí? Por ejemplo, antes de entrar al while, puedo a través de un input ingresar la cantidad de elementos que justamente yo quiero agregar en la lista y lo defino yo de antemano cuántos elementos voy a agregar o cuántos ingresos voy a hacer. Lo cual también se puede aplicar si utilizo una estructura for, ¿sí? En la parte de rango, en vez de poner un valor fijo, puedo poner una variable que yo la defino en el mismo proceso de la aplicación, ¿sí? Lo puedo manipular con una variable, esa cantidad de ingresos que voy a hacer, ¿sí? Pero bueno, la idea era ver con este ejercicio, que obviamente no estaba muy prolijo en la visualización, pero lo importante es tener en cuenta este otro tipo de estructura que también puedo armar para introducir elementos a listas, ¿no? Y que me lo permite también controlar, por así decirlo, controlar el bucle mediante el uso de la función len, ¿sí? Que es la función de conteo de elementos. Bien, y una última cuestión a tener en cuenta en el manejo tanto de listas y de tuplas es lo que se llama el slicing, ¿sí? Que es una herramienta que nos permite hacer recortes dentro de las listas, ¿sí? Y que a su vez es una herramienta que tiene distintas derivaciones, como vemos acá, que nos muestra la presentación, ¿sí? Para la manipulación de los datos o de los elementos que hay adentro de una determinada lista. En principio, ¿cómo funciona el slicing? ¿Sí? O el recorte de segmentos de listas. Es especificando en una nueva lista, ¿sí?, el determinado rango de elementos a partir de un índice de inicio y un índice de fin. ¿Sí? A partir de qué elementos quiero que me empiece a tomar hasta el elemento final. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta en esto? Que, como aclara acá al costado, ¿sí?, si bien
el elemento de inicio lo incluye, no incluye el índice del elemento final, ¿sí? A ver, veámoslo con un ejemplo. ¿Sí? Volvamos al archivo con el que trabajamos acá con los nombres, ¿no? Vamos, o bueno, vamos a trabajarlo, la lista desde acá. Vamos a un archivo nuevo. ¿Sí? Tengo la lista con los 3 elementos. ¿Sí? De último podemos agregar un elemento más, porque obviamente esta es una herramienta sobre todo que empieza a tomar relevancia cuando tenemos muchos elementos, ¿no? Dentro de la lista. Sí, entonces supongamos que yo pongo print y imprimo un salto de línea para que se vea un poco mejor. Y acá quiero, digamos, imprimir un rango determinado. Acá lo que hace es aplicarlo, digamos, a una nueva lista. Yo lo podría hacer, ¿no? Creo una lista nueva y a su vez en esta lista aplico un recorte en la lista general de nombres que vaya del 2 al 4, ¿sí? Vamos a poner uno más. Pongo el rango de inicio, mejor dicho, el índice de inicio y el índice de finalización. Imprimo recorte. ¿Sí? Y me imprimió los 2 elementos desde Martín. Acá el rango, si me toma 2, contando desde 0. De nuevo, ir prestando atención a eso. En este caso, en el recorte me toma 0, 1, 2, Martín, hasta el 4, pero el 4 no lo incluye. El caso de Pedro no lo incluye, sino que va hasta María. Bueno, en este caso sería el 2 y el 3. Entonces, me considera el elemento del índice inicial, pero no me considera el valor del índice final. ¿Sí? Cuestión a tener en cuenta. ¿Sí? Por lo tanto, la nueva lista que yo creé, que es una, si se quiere, una sublista de la lista general, ¿sí? Me hace ese recorte. Bien, ahí me están diciendo, sí, ya falta un minuto. Ahora en menos de un minuto tenemos la desconexión y reconexión, ¿sí? Para tener en cuenta. Obviamente, esto lo podría haber hecho directamente, ¿no? En la impresión,
puedo trabajar directamente con el recorte. Anulamos esta parte. Yo podría haber trabajado directamente tomando el rango, si no era necesario crear una sublista, por así decirlo, imprimir directamente tomando ese rango de recorte. Y obviamente estoy obteniendo el mismo resultado, pero haciéndolo de una forma un poco más directa. Dependiendo de sea el caso o lo que esté haciendo, me convendrá hacer una lista nueva, una sublista o no, trabajar directamente con ese recorte de rango. Bien, algunas cuestiones que se derivan de esta herramienta, ¿sí? De esta funcionalidad. Por ejemplo, algo interesante a tener en cuenta es que se puede hacer, ¿sí? O se puede utilizar índices negativos, como dice acá. ¿Qué es lo que me hace el índice negativo? Bueno, me permite a mí situarme en el final de la lista y hacer una cuenta hacia atrás. ¿Sí? Hasta ahora todos los elementos que nosotros utilizamos siempre vamos partiendo desde una cuenta, digamos, por así decirlo, positiva o con índices positivos. Ahora vemos que con el uso de índices negativos yo me puedo situar para hacer un determinado recorte al final de la lista y volver hacia atrás. De hecho, bueno, acá el primer ejemplo que nos da es, si yo quiero obtener el último elemento de cualquier lista, ¿sí? Independientemente de la cantidad de elementos que tenga, ¿sí? Si yo pongo -1, así, independientemente del número de elementos que yo tengo dentro de la lista, esta referencia me posiciona en el último elemento. Si yo, lo único que me interesa es saber cuál es el último elemento, sí, y no sé, y de hecho no sé cuántos elementos totales hay adentro de la lista, sí, pongo el -1, 2 puntos como rango, y al ejecutar, como vemos acá, ¿sí? Automáticamente me da el valor del último elemento ingresado, ¿sí? Y me evita, a lo mejor otra forma que yo podría haber hecho, es hacer un conteo de la cantidad de elementos que hay, e imprimir a partir del índice de ese conteo. Bueno, de esta forma me ahorro tener que contar la cantidad de elementos que tiene la lista, ¿sí? Siempre y cuando yo quiera obtener solamente el último elemento ingresado, ¿no? Siempre hablando de eso. Me ahorro de tener que hacer el conteo utilizando la función len que vimos recién. Directamente pongo -1, 2 puntos, ¿sí? Entre corchetes, y automáticamente obtengo el último elemento, ¿sí? Otra cuestión más a tener en cuenta con el uso negativo de índices es, bueno, recién vimos cómo obtener el último elemento, o si no, si yo doy vuelta, si se quiere, o pongo el -1 del otro lado de los dos puntos, lo que obtengo son todos los elementos menos el último, ¿sí? Si de esta forma yo obtuve el último elemento, yo lo pongo del otro lado, el índice negativo, -1, al ejecutar, justamente como me decía la presentación, obtengo todos los elementos
menos el último, ¿sí? A priori uno podría decir, a lo mejor esto es menos útil que lo anterior, capaz es más necesario saber cuál es el último elemento que ingresé que saber cuáles fueron todos los elementos que ingresé menos el último, ¿no? Pero bueno, sirve también saberlo, que está esa posibilidad. Y una última cuestión a tener en cuenta es hacer un conteo desde atrás para obtener, si yo necesito saber no solo el último elemento, sino los dos últimos elementos, o como dice acá el ejemplo, los tres últimos elementos, bueno, basta con poner el índice negativo, ¿no es cierto?, de cierre y me va a devolver esos tres últimos elementos. Ya que estamos, lo vamos a verificar acá. Si yo pongo -2, ¿sí?, al ejecutar, ¿sí?, en este caso me obtuvo, a ver si está bien acá escrito, claro, se sacan los últimos elementos de la lista. Claro, en este caso yo lo que hice acá en el código fue sacar, si al poner -1 me sacaba el último elemento, si pongo -2 me saca los dos últimos elementos, ¿sí? Y obviamente, si yo pongo el -2 del otro lado, ya podemos deducir que obviamente me va a dar los dos últimos, ahí sí me va a dar los dos últimos elementos de la lista, ¿sí? María y Pedro eran los dos últimos elementos. ¿Cómo obtuve esos dos últimos elementos? Poniendo en la izquierda el índice negativo. Bien, eso es como para tener en cuenta, ¿no es cierto?, lo que, cómo se pueden manejar las listas a partir de los índices negativos, ¿sí? O sea, en vez de contar desde el primero hasta el último, o tener de referencia los valores positivos desde el primero hasta el último, lo que hago es posicionarme en el último e ir para atrás, por así decirlo, ¿no? Y una última cuestión también a tener en cuenta, y también es interesante, de que en esto yo puedo agregar un tercer valor que me posibilita hacer un salteo en, en la referencia de los valores que quiero obtener, ¿sí? Como está acá. Ya sea a partir de un rango o no. Lo interesante a tener en cuenta en esto, lo vamos a ver en el ejemplo, que está bien, acá lo consideramos a partir de esto de poder hacer recortes o segmentar listas. Pero también lo puedo aplicar sin tener en cuenta la segmentación. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo armo, y ya que estuvimos trabajando todo este tiempo con lista, vamos a trabajar con una tupla, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo utilizar algo que no vimos demasiado en detalle, el tema de esto de los rangos, ¿no? Sí, pero vale esto como para profundizar un poco el tema de la explicación de los rangos, ¿no? Y tener en cuenta que el rango, de por sí que lo estábamos utilizando sobre todo para las estructuras for, si yo lo quiero ver de otra forma, ¿sí? En realidad, un rango es una tupla, ¿sí? Escribir rango 10 es lo mismo que yo haga
una tupla ¿sí? De esta forma. En realidad, si es rango 10, arranca desde 0, o sea que va a tener 9 elementos. Sería, en realidad, así. ¿Sí? Estas dos expresiones son lo mismo. ¿Sí? Digamos que, si queremos hilar un poco fino, un rango es una tupla de un número específico de elementos sucesivos. ¿Sí? Si recordamos, por definición, una tupla es una lista fija de valores que una vez definidos no se pueden modificar. Bueno, un rango es lo mismo, es una lista así fija de elementos, de valores numéricos, ¿sí? No de cualquier tipo de valor, sino de valores numéricos sucesivos que no se pueden modificar una vez definidos. ¿Sí? Esto, utilizar un rango 10, es lo mismo que crear una tupla que vaya con valores numéricos, obviamente, de 0 a 9. ¿Sí? Son dos expresiones que reflejan lo mismo. ¿Sí? Como para profundizar un poco en lo que son los rangos, que es también, si se quiere, junto con las listas y con las tuplas, también es un conjunto de elementos. O sea, por definición son tres elementos, tipos, conjuntos de datos, arreglos o vectores, digamos, que en esencia son lo mismo, aunque tengan características distintas, pero están dentro del mismo conjunto de tipos de datos, ¿sí? Algo que habíamos visto al comienzo cuando habíamos visto variables, ¿no? O sea, los rangos, las listas y las tuplas son conjuntos de elementos que se diferencian por distintas cuestiones. Bueno, entonces, habiendo visto un poco más en detalle lo que es un rango, ¿sí? Que hasta ahora sobre todo lo utilizábamos con las estructuras for. Lo que habíamos visto recién, de que con estos elementos, ¿sí? De los recortes, si yo, por ejemplo, quiero obtener solo los números pares que existen dentro de este rango, que va de 0 a 9, ¿sí? Yo acá, bueno, también otra cuestión que podemos ver es que si yo quiero hacer una tupla de este tipo utilizando el rango, yo acá puedo hacer, o sea, así como nosotros utilizábamos en los inputs, creo que era en este archivo. ¿Sí? Por ejemplo, acá para forzar un tipo de datos en el ingreso, porque sabemos que los inputs por defecto ingresan caracteres y texto, entonces necesito hacer la conversión a número, en este caso de punto flotante o de int. También puedo hacer lo mismo con las listas o con las tuplas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, acá puedo poner sí, y con esta función estoy forzando una conversión de un rango en una tupla. En realidad esto acá es medio redundante porque estoy haciendo lo mismo. Pero bueno, puede que de todas formas se requiera hacer un uso de una conversión así o del forzar de una conversión, justamente si yo quiero utilizar alguna de estas funciones que estuvimos viendo y que
no me permite hacerlo con un rango, entonces puedo forzar una conversión a una tupla y ya operarlo desde una tupla. ¿Sí? Entonces, yo ahora lo que hago es, como veíamos en la presentación, si yo quiero ver los números pares dentro de este rango, ¿sí? En principio, el valor, como no estoy tomando un segmento específico dentro de la tupla, ¿sí? Quiero que me abarque toda la tupla en su conjunto, no especifico ni un índice de inicio ni un índice final. Al no hacer la especificación, me va a tomar la tupla entero, pero sí quiero que me tome los números pares. Y como yo sé que en los rangos indefectiblemente va de 0, en este caso de 0 a 9, y por definición, si es un rango, va a ir con valores sucesivos, ¿sí? Directamente pongo para que me vaya de 2 en 2, entonces yo ya sé que va a arrancar desde 0, me va a saltear el 1, me va a imprimir el 2, me va a saltear el 3, me va a imprimir el 4, ¿sí? Yo especifico el salteo, ¿sí? Entonces, si yo hago un salteo de elementos de 2 en 2, yo sé que me va a ir tomando los números pares, ¿sí? Si le doy ejecutar, bien, puse número, en realidad la S de nuevo, esa bendita S, bien, números 2. Y ahí ven que me imprimió la tupla. Fíjense cómo yo acá simplifiqué varias cuestiones, ¿sí? Uno puede ir, en la medida de la práctica, ir viendo cómo a veces uno puede hacer las cosas un poco más simplificadas, ¿no? Bueno, es lo que ya venimos hablando desde hoy, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que a lo mejor uno las va adquiriendo con la práctica misma, ¿no? Pero bueno, algo interesante acá, ver cómo se puede forzar una conversión a un tipo específico, en este caso, yo acá convertí un rango en una tupla y a su vez, después de esa tupla, pedí que en la impresión me vaya haciendo un salteo de 2 en 2. Con lo cual, como sé que si el rango es de 10, los valores van a ir de 0 a 9, ¿no? Entonces de 0 a 9 me imprimió solamente los números pares. Podría, acá porque estaba pensando en los números pares, pero hay que tener en cuenta que en realidad este valor me especifica el salteo. Yo puedo poner un salteo de 3 y si ejecuto, me va a ir saltando de 3 en 3. 0, 3, 6, 9. ¿Sí? Nuevamente. Acá particularmente trabajando con un rango, con una tupla, esto lo podría aplicar a una lista que no necesariamente tenga valores numéricos y el salteo me lo va a hacer igual. Como veíamos en la presentación, ¿sí? Acá también está pensado tomando los... a ver, un segundo. Oh, esto. Bien, tomando los índices de inicio y índice final, digamos. Bien. Ahí. A ver.
Ahora sí. Bien, como les decía, esto viene a referencia tomando un segmento determinado. Si yo no especifico un inicio y un final, me va a tomar el conjunto total de elementos, ¿sí? Si solo quiero aplicar el salteo, ¿sí? Puedo operar desde ese segmento. Entonces, la idea más que nada es, bueno, trabajar, ¿sí? O ver cómo se puede trabajar con espacios delimitados o no, ¿sí? Dentro de una lista o de una tupla, ¿sí? Todos estos elementos es lo que en general se suelen llamar los slicing para conjuntos de datos, ¿sí? Otro elemento también, que bueno, dependiendo de lo que querramos hacer o de lo que se necesite hacer, puede ser de mayor o menor utilidad, ¿sí? Y bueno, más o menos con estas cuestiones ya tenemos ahora incorporada toda otra nueva serie de elementos para poder operar con listas, con tuplas, ¿sí? Recién estuvimos yendo un poquito más a fondo con el tema de los rangos, también que estaría dentro de este tipo de elementos que estamos analizando, ¿sí? Listas, tuplas y también el rango. ¿Sí? Bueno, estuvimos viendo también eh, distintas funciones que nos pueden resultar útiles en el ingreso de elementos y valores a listas, ¿sí? Otras formas de armar bucles para el ingreso de datos a listas, eh, ya no con el for, sino con el while, por medio de la utilización de la función que nos permite el conteo de elementos de listas, ¿sí? Así que, bueno, profundizamos un poco más en el trabajo con listas. La idea, yo ya en lo inmediato voy a estar subiendo una guía, ¿sí? De ejercicios ya para que tengan para empezar a trabajar con listas y con todas estas distintas herramientas que estuvimos viendo. Y bueno, pasado mañana la idea ya sería también ya empezar a ver algunos ejemplos más prácticos de uso de listas y de distintas formas de manipulación de listas, ¿sí? Así que bueno, ya más o menos estamos en horario, así que la idea sería, bueno, todo esto por hoy y ya nos estaríamos viendo el jueves, ¿sí? Y vamos a seguir profundizando con el tema este del trabajo con listas y demás, ¿sí? Como siempre, recuerden de dejarme en el chat el nombre para ir teniendo un control, aunque creo que ya la mayoría los hizo, así que ya estaríamos. Así que bueno, esto sería todo por hoy y nos estaríamos viendo el jueves, ¿sí? La misma hora.